una imagen de esto, ¿vale? Así solo me va. Buenos días a todos, a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Junta de Extremadura a esta rueda de prensa. Me acompañan la directora general del IMEX, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud y la directora general de Salud Pública. Solo un tema para la rueda de prensa de hoy, que es presentar a la sociedad, a la opinión pública, el protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género en Extremadura. Miren, la violencia de género constituye en la actualidad un importante problema de salud pública. Y lo es porque, desgraciadamente, es frecuente, es prevalente, así como, desgraciadamente, por las consecuencias para la salud integral de las mujeres víctimas de esta violencia de género. Por eso, y no por otra cosa, es un problema muy importante de salud pública. Y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que dice que la violencia de género es una prioridad internacional para los servicios sanitarios. Esta importancia de los servicios sanitarios ya se contempla en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, en concreto en su capítulo 3. Los servicios sanitarios tienen un papel esencial, un papel crucial, un papel importante en la ayuda que le pueden prestar a las mujeres víctimas de la violencia de género y, por tanto, tenemos que empeñarnos, las administraciones públicas, en prestar todos los servicios, en realizar todas las actividades que lleven como camino, como objetivo, la sensibilización de nuestros profesionales frente al problema, que estos profesionales asuman la importancia que tienen en la detección precoz de la violencia, en el tratamiento de la víctima de violencia de género, en la notificación de los casos para que conozcamos la realidad social, la realidad psicológica y la realidad sanitaria de las víctimas de violencia de género, y también un papel crucial en el apoyo que se le debe prestar a las víctimas de violencia de género. En este sentido, fue en el año 2004 cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adopta un sistema que se denomina el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia de Género, que complementa, y no tiene más que ese objetivo, complementar a los registros estadísticos que manejan habitualmente las entidades responsables, como son los institutos de la mujer. Pero además de ese complemento, el sistema de vigilancia epidemiológica permite conocer el perfil sanitario de las mujeres víctimas de violencia de género. Esto fue, como les decía, en el año 2004 por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero en el año 2007, se aprueba un protocolo común de actuación ante la violencia de género para todo el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ahí tienen la justificación, es decir, estamos cumpliendo con los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y presentamos hoy dos cosas fundamentales. Uno, este protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género en Extremadura. Y dos, la importancia que tiene para que nuestros profesionales registren los casos detectados en la consulta
de violencia de género para que podamos contar con la información necesaria y poder prevenir a futuro la violencia de género en toda España. ¿Qué objetivos tiene este protocolo? ¿Qué objetivos nos hemos marcado con este protocolo? Como les decía, sensibilizar a los profesionales sanitarios, detectar, ofrecerle a los profesionales una herramienta para que detecten precozmente los casos de violencia de género, mejorar la calidad de la atención sanitaria integral, estableciendo un protocolo de cómo comportarse, cómo actuar ante una mujer víctima de violencia de género en el sistema sanitario, qué información se le debe proporcionar en función del riesgo que para su salud tenga la violencia de género y prevenir y tratar las consecuencias que para la salud pueda tener la violencia de género que se ha ejercido, desgraciadamente, contra esa mujer. Y para conseguir estos objetivos, ¿qué tiene el protocolo? Pues el protocolo tiene, en primer lugar, las definiciones de lo que es violencia de género desde el punto de vista físico, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista psicológico. En segundo lugar, se habla sobre las causas de la violencia de género. Y se habla sobre las causas para darle pauta a nuestros profesionales y que lo prevengan a través de dos herramientas fundamentales. La educación para la salud, que se puede hacer a grupos, que se puede hacer a los adolescentes, que se pueda hacer a los niños y niñas en educación para la salud en los colegios, pero además también para la detección precoz del riesgo de que una mujer pueda estar sometida a la violencia de género. Del mismo modo, igual que se habla de las causas, se habla de los mitos y de las creencias en relación con la violencia de género para evitar los micromachismos. Y, en tercer lugar, se habla del ciclo de la violencia, cómo se perpetúa la violencia dentro de los hogares, dentro de las parejas, donde se inicia con la acumulación de la tensión, donde posteriormente se ejerce la violencia y donde después se intenta que haya una reconciliación o una nueva luna de miel que da perpetuidad al ciclo de la violencia y que de no romperlo no estaríamos previniendo las situaciones de violencia de género en ese momento. En el protocolo se habla también de las consecuencias que para los hijos y las hijas tiene la violencia de género y también se habla de las mujeres en especial vulnerabilidad. Entre las consecuencias para la salud, la peor de todas son las fatales, que conllevan el asesinato, que conllevan la muerte de la mujer, pero no debemos olvidar que, sin llegar a esas consecuencias fatales, existen consecuencias crónicas para la salud, como son estados de ansiedad, estados de depresión, síntomas no explicables por ninguna otra enfermedad, dolores de cabeza demasiado frecuentes que pueden hacernos pensar en estas situaciones. También en la salud sexual y reproductiva tiene consecuencias la violencia de género y, por supuesto, en todo lo que es la salud psíquica y la salud social, con asentismo en el puesto de trabajo, con aislamiento social de la mujer por vergüenza o por miedo a poder declararlo. Sobre los hijos, las consecuencias que tiene para la salud es sobre su desarrollo, sobre su aprendizaje, sobre su socialización. Y eso también lo dice el protocolo. Y en el entorno de relación de la mujer y en el propio profesional sanitario que en determinadas ocasiones despierta sentimientos que tienen que hacer frente con la distancia terapéutica debida para poder afrontar esta situación que le está contando la mujer víctima de violencia de género en la consulta. Hay un amplio apartado de prevención de la violencia de género donde pretendemos llevar a cabo un amplio programa de formación a nuestros profesionales a través de la formación de formadores en la Escuela de Administración Pública para que luego pueda ser diseminado
por el resto de las áreas de salud. Hay un amplio papel de la formación a los ciudadanos, a la población. Y, finalmente, les describo cuáles son los protocolos de actuación que contiene este protocolo, valga la redundancia, de actuación sanitaria ante la violencia de género en Extremadura. Hay un protocolo de actuación para la detección, para el tratamiento y para el abordaje en la atención primaria de salud, en los centros de salud y en los consultorios locales de nuestra tierra. Hay un protocolo de actuación en los servicios de urgencia y hay un protocolo de actuación específico ante las agresiones sexuales. Y esto es lo que verdaderamente está actualizado en este protocolo. Porque a la pregunta de si ya teníamos un protocolo, lo teníamos. Pero lo verdaderamente actualizado es que este protocolo supone, con sus anexos, una herramienta fundamental para que el profesional sepa conducir una consulta donde detectar la violencia, el riesgo que tiene esa mujer de sufrir violencia de género y cómo abordarlo en la consulta. También hay un amplio anexo que permite que actuemos dando trámite a los partes de lesiones a los juzgados y, por supuesto, hay un protocolo de actuación ante las agresiones sexuales, cómo es la sistemática de exploración, cómo hay que tomar las muestras desde el punto de vista que tengan interés legal, cómo se trata y se previenen las enfermedades de transmisión sexual que una mujer víctima de la agresión sexual pueda sufrir en el futuro y también, por supuesto, de los embarazos no deseados. Termino con el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos que insistir en que nuestros profesionales, y ese es uno de los objetivos del protocolo, registren los casos de sospecha. Pero les digo, hasta el momento actual, desde que iniciamos los trabajos en el sistema de vigilancia, allá por el año 2011, del 2011 al 2016, tenemos un total de casos registrados en el sistema de 237. En lo que va de 2016 tenemos 35 notificaciones. Si nos cogemos esos 237 casos, en el total de casos, en 208 de esos 237 casos, la agresión ha sido física. En 150 de esos 237 casos, la agresión ha sido psíquica y en 16 casos de esos 237 la agresión ha sido sexual. En los casos que tenemos notificados, en la mayoría de los casos son o episodios aislados o tienen una antigüedad de no más allá de 4 años, en los que hemos detectado en el sistema sanitario. De esos 237 casos, 146 mujeres tenían hijos y la mayoría de los casos en los que tenemos registrado esa violencia de género se encuentran en mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 44 años. Evidentemente, si tenemos una mejor notificación a través de este protocolo, seremos capaces de ofrecerle al IMEX, de ofrecerle a otras instituciones y de ofrecerle al propio sistema sanitario elementos de muchísimo más valor para que se puedan prevenir las situaciones de violencia de género y que esa sea nuestra contribución. Y ahora le paso la palabra a la directora general del IMEX y después abrimos un turno de preguntas. Buenos días a todas y a todos. Como bien decía el consejero, muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria que se hace desde la Junta de Extremadura. Les voy a ser sincera, traía unas palabras preparadas en torno a esta rueda de prensa, pero me las voy a saltar porque después de la exposición que ha hecho el consejero sirven absolutamente de, si no poco, de nada. Creemos que la atención sanitaria en todo su amplio concepto, es decir, desde la atención médica de familia hasta la atención de urgencia, es un sistema eficaz y vital en la prevención y detección de la violencia de género.
Si pensamos cualquiera en un médico de familia o una médica de familia que tengamos, la confianza es total, saben perfectamente qué número de medicaciones tenemos, cuántas veces hemos acudido efectivamente por un dolor de cabeza, cuántas veces hemos acudido por una diarrea que no está asociada a ningún tipo de virus ni de bacteria, cuántos ansiolíticos tomamos, en qué cantidad, con qué frecuencia, cómo se nos ve un día más tranquila, un día más nerviosa, un día más feliz y otro día más triste. Esa capacidad y esa empatía que tiene el médico o la médica de familia con la paciente es absolutamente vital, efectivamente, sobre todo además en los peores casos, ¿no?, en los que acabamos con resultado de muerte. Para nosotros era fundamental que este protocolo se volviera a activar porque durante 4 años estuvo guardado en un cajón. Ahí tenemos conciencia de que hay, y supongo que la consejería también, de que hay profesionales del ámbito sanitario que no tenían ni siquiera conocimiento de que este protocolo existía, ya estaba establecido, con lo cual nos alegramos profundamente de que se haya vuelto a poner en marcha y actualizado, porque creo que uno de los grandes valores que tiene este protocolo es que ataca y comprende todas las violencias hacia las mujeres. Atacamos quitando la económica, que no se puede atajar desde la atención primaria, está claro, la psicológica, la verbal, la sexual y la física. El compromiso de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales con la labor de las políticas de igualdad y el principio de transversalidad de la igualdad de género queda una vez más reflejado. Felicito al consejero y a su equipo, director gerente del SE, director general de Función Pública, o sea, de Salud Pública, perdón, que le cambia el nombre, porque además sé que Pilar tenía un especial interés desde que tomó posesión en que esto volviera a tomar forma y se pusiera en marcha. A mí personalmente me llama mucho la atención, mucho, más que algo que podemos tener todo en mente, porque cuando hablamos de protocolo unificamos criterios y establecemos modelos de intervención. El parte de lesiones, por ejemplo, ya estaba establecido, era una cosa que ya teníamos unificada en Extremadura. Me sorprende mucho y me gusta la parte humana, los anexos que hay con esa calidez que esperamos todo el mundo cuando llegamos a una consulta. Me da igual que sea vía urgencia, que sea vía atención primaria o atención de familia, porque es verdad que nos podemos dar cuenta que podemos tener unas estrategias y al final los profesionales y las profesionales del ámbito sanitario tienen un poco de psicólogos y psicólogas y deberíamos de darle unas indicaciones de qué preguntar y saber qué puede responder una mujer para detectar, según una respuesta muy simple, que se puede estar sufriendo algún tipo de violencia. Con lo cual, esa sensibilidad desde la atención sanitaria hacia las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia me parecía fundamental, porque si no pasamos al ámbito frío de todos nos imaginamos ese box frío solos. Creo que no, que la atención sanitaria es mucho más. Creo que además en los centros de salud se hace una labor fundamental. Y también quería incidir en una cosa que me ha parecido también muy importante dentro de este protocolo, y es introducir en las sesiones clínicas de los centros de salud los casos de violencia de género que estén dentro de ese centro de salud, porque muchas veces no llegan solamente a través de los médicos o médicas, sino que pueden llegar a través del trabajador o trabajadora social del centro de salud. Así es que hablar en las sesiones clínicas de un problema que entre todos y todas debemos de abordar me ha parecido también un punto a poner en valor. Por mi parte, nada más. Aquí estamos, evidentemente, la coordinación es total y el apoyo mutuo y seguimos avanzando. ¿Preguntas? Un segundo. Se han introducido varias cuestiones. Una, la sensibilización a los profesionales, no solo para que detecten los casos, sino también para que utilicen el sistema de notificación de casos, que es muy importante. Y dos, se han actualizado los protocolos de actuación. Cuando digo se han actualizado los protocolos de actuación, no digo exclusivamente que se le haya dicho al profesional cómo tiene que actuar ante una mujer que considera que es víctima de violencia de género, sino que en los anexos se le pone a modo de ejemplo cómo tiene incluso que conducir una entrevista clínica para poder detectar este tipo de situaciones. Eso es lo verdaderamente novedoso
de este protocolo, aparte de los servicios que van alrededor del protocolo, que es una intensificación de la formación de nuestros profesionales para que utilicen, para que conozcan y para que usen el protocolo, y también colgarlo en el sistema de información del Servicio Extremeño de Salud para que esté accesible a todos los profesionales. ¿Vale? Eso es lo novedoso del protocolo. Y también, perdón, un segundo solo, también hemos hecho un refuerzo en la estructura de los servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud, y dentro de la Dirección General de Salud Pública hay una persona que se va a dedicar especialmente al mantenimiento, a la actualización, a la sensibilización y al recordatorio del sistema de notificación. Sobre los casos que se detectan en atención primaria en concreto, ¿cuántas personas, no sé si hay una cifra estadística, o al menos si son muchas o pocas las personas los médicos que comunican ese tipo de incidencias en atención primaria? En urgencia parece que es más visible, ¿no? Creo que no tengo el dato aquí. No obstante, con las limitaciones que tenemos, es uno de los indicadores que se estableció allá por el 2004 en los indicadores comunes de violencia de género considerados por el Sistema Nacional de Salud. Yo le digo si lo tengo aquí o no lo tengo aquí, y si no lo tengo aquí, no se preocupe, que haremos la explotación y se lo facilitamos a través de prensa. Quiero que quede claro que el objetivo es que no se nos pase ninguno. Ese es el objetivo. Que no se nos pase ninguno. Es decir, que todo lo que se detecte. En este caso es preferible pasarse que quedarse corto, porque eso también aporta información. Porque no es una información gravosa para el profesional, puesto que va a estar incorporada en su sistema de información sanitaria. Por lo tanto, yo creo que con este protocolo lo que hacemos es que ante años futuros, cuando me hagan preguntas como esta, tenga la respuesta con solo darle a un botón. Y eso es lo que queremos que se haga con este protocolo. No obstante, intentamos hacer la explotación y se lo facilitamos. Para mí es mucho si se detecta solo un caso. Hola, buenos días. De los datos que ha dado el sistema de vigilancia epidemiológica, no me queda claro si eso está dentro del protocolo y si los datos que ha dado de casos de sospecha, 237, son pocos, muchos. Con que solo haya un caso ya es mucho, ¿vale? 237, una barbaridad. No obstante, si comparamos con las cifras que vienen del ámbito judicial, nos hace sospechar que no todo el mundo utiliza el sistema de información. ¿Qué es lo que está en el protocolo? Lo que está en el protocolo es el recordatorio a nuestros profesionales para que utilicen esa notificación de casos. Y se les explica en qué consiste el sistema de notificación de casos. Eso es lo que está en el protocolo. Una preguntita solo. No lo sé, lo hago por desconocimiento. En algunos centros de salud de otras comunidades autónomas hay un sistema de cartelería precisamente alertando. No sé, yo no creo recordarlo en los centros de salud de aquí de Extremadura. No sé si existen. Me refiero dentro de ese plan que hablaba de formación, si se incluye ese tipo de carteles alertando de este problema. Sí, que sí he visto en otras comunidades autónomas. A veces hemos hecho campañas. Yo creo que hay cartelería, que también aprovechamos la cartelería que viene del Instituto de la Mujer y se cuelga en nuestros centros sanitarios. Pero yo veo más efectivo frente a la cartelería la relación de confianza que se establece entre el profesional y la paciente. Y eso es lo que pretende el protocolo. Potenciar a través de un ambiente de confianza, a través de un ambiente de calidez, a través de una entrevista empática, que la mujer pueda sincerarse, venza los miedos, venza las resistencias y venza la vergüenza para poder hablar con total naturalidad con el profesional sanitario que tiene enfrente, sea médica, médico, enfermera o enfermero o trabajador social de nuestros centros sanitarios.
Nos parece más efectiva la medida también que vamos a poner en marcha, no solo de colgar el protocolo en nuestro sistema de información sanitaria, sino los talleres, los cursos de formación de formadores que vamos a dar para que luego esto se disemine como una mancha de aceite por todas las áreas de salud y por todos nuestros centros sanitarios. Consejero, me pongo un poco en la piel de mi hija que está estudiando medicina y tengo amigos médicos, Ceci lo sabe. A ver, yo soy médico y me enfrento a una paciente que efectivamente me está dando síntomas de que puede estar padeciendo una situación de violencia de género. Pero ella voluntariamente como que no quiere dar el paso de denunciar, de ponerlo sobre la mesa de forma clara. Ella me da una pista, pero no me dice, adelante, médico, inclúyelo en el sistema de notificaciones. ¿Qué hago? De motu propio lo incluyo porque tengo esa intuición, aunque ella, esa persona, esa mujer, no me ha dicho de forma clara, oye, ¿lo notifico? ¿No lo notifico? ¿Lo hago? ¿Lo notifico, consejero? Eso está recogido en el protocolo y me alegro que me hagas esa pregunta. Primera cuestión. Hay técnicas de entrevista clínica que permiten que la mujer venza ese miedo si el profesional tiene esa sospecha. Me voy a atrever a decirlo, aunque no es objeto de consejero, pero me voy a atrever a decirlo. La técnica de entrevista se llama la técnica de mi amigo Juan, que significa lo siguiente, y esto por favor pido que se trate en los medios, si es que se va a sacar, se trate con total respeto, porque es una técnica que es importante desde el punto de vista de la entrevista clínica, que es lanzarle a la mujer el mensaje siguiente. Yo no digo que sea tu caso, pero yo tengo pacientes que cuando ocurre esto, a veces está provocado por una situación de violencia de género. Y ir cultivando un ambiente de confianza y un ambiente de empatía en las siguientes consultas que vas a tener con ella, porque por la atención primaria pasa el 90% de la población. Por lo tanto, con técnicas de entrevista que están perfectamente diseñadas y con advertirle a la paciente que tú en cualquier momento puedes hacer una anotación en tu historia clínica reservándote esa apreciación personal, en cualquier caso, que lo permite la Ley 41/2002, la Ley de Autonomía del Paciente, tú puedes registrarlo. Y tú no tienes que notificar el caso como un caso cierto de violencia de género. Si la potencia del sistema de vigilancia epidemiológica es que también se conozcan los factores de vulnerabilidad y los factores de riesgo que pueden hacer pensar a futuro que se puede estar dando alguna forma de violencia de género en esas situaciones. Por eso, el sistema de notificación no es un sistema judicial. Lo que es un sistema judicial es el parte de lesiones que viaja desde la consulta al juzgado. Pero el sistema de notificación no es un sistema que se utilice desde el punto de vista judicial. Se utiliza con el objetivo de que nos sirva para conocer la realidad sociológica y sanitaria de las formas de violencia de género en la sociedad. No sé si he contestado la pregunta. En principio se dijeron que eran 5 casos, pero ahora la Fiscalía dice que se están investigando 2. Lo que diga la Fiscalía. Nosotros habíamos detectado 5 casos, pero eso no tienen por qué convertirse todos en denuncias. No obstante, no me gustaría seguir hablando de este tema. Pediría, insisto, respeto y tranquilidad para las familias que tienen allá a sus hijos y, por favor, os pido de verdad que seamos capaces de enfriar este tema por el bien de los niños. Yo responderé las veces que haga falta, pero por el bien de los niños os pido, por favor, que enfriemos este tema ya.
que no tiene más recorrido. Dejemos que la justicia y que la policía haga lo que tenga que hacer y que se aclaren las situaciones. Y todo el respeto y todo el apoyo para los profesionales que están allí dentro, porque están trabajando bien y las familias tienen que estar tranquilas que los hijos que están allí custodiados están bien atendidos, están ejemplarmente atendidos y que no pasa como en otras comunidades autónomas. Es un servicio público que depende de la Junta de Extremadura. Que confíen en la Junta de Extremadura, que lo estamos haciendo bien. Os lo pido de verdad, por favor, con respecto a este tema, Es que no me gusta que esto sea portada de los medios, por la intranquilidad que genera. Si hay alguna alerta, seguro que os la cuento, pero de verdad, os lo pido, por favor. Sí. Volviendo al sistema de vigilancia de denuncias. Hasta ahora no se usa mucho por falta de conocimiento, por falta de implicación. Pues porque a nuestros profesionales el día a día les come y porque muchas veces hay un desconocimiento de que existe ese sistema de notificación. Entonces, entre que el día a día nos come y que el sistema de notificación no se conoce todo lo que se tenía que conocer, pues son las causas de infranotificación. Y eso es lo que pretendemos resolver con este protocolo. Un apunte, si me permite el consejero y los compañeros. Hola, ya, gracias. En cuanto al tema de notificaciones, que las dos preguntas iban un poco encaminadas ambas, yo creo que también ha habido una parte de miedo totalmente entendible por parte de los médicos y de las médicos a la hora de trasladar el sistema de notificaciones. Porque hemos pensado siempre que lo que tenemos que hacer es trasladar un informe de lesiones al juzgado. No tiene por qué. Efectivamente, lo que pretendemos con este protocolo, o lo que se pretende con este protocolo, es hacer un seguimiento de las víctimas, porque muchas veces pues no quieren denunciar o realmente se las puede atender sin la necesidad de denunciar, tienen mucho miedo al agresor. Y ese tipo de susceptibilidades creo que cada médico y cada médica con su propia empatía será capaz de valorar dónde colocar esa cruz. Si simplemente advirtiendo de es posible o cuando vea que de verdad hay un riesgo, porque otro de los riesgos que se corre es que las víctimas suelen tener una percepción del riesgo muy baja. Cuando el médico o médica de atención primaria perciba que el riesgo es alto, sí que debería de dar traslado al juzgado. Y luego, por otro lado, en el protocolo también hay mucha información, yo por la parte que me toca y lo que he podido ver, de mucho miedo ante la Ley Orgánica de Protección de Datos, que limita muchas veces la actuación de los profesionales y las profesionales en todos los ámbitos, porque también pasa en el ámbito del Instituto de la Mujer de Extremadura. Bien queda claro en este protocolo, si lo quieren ustedes comprobar, que la Ley Orgánica de Protección de Datos permite la recogida de datos en este tema porque es para una valoración médica. Y, por último, una aportación en torno a comunicar los casos a los juzgados. Cuando cualquier profesional de la atención primaria ve una posible agresión a un menor o a una menor y tiene una simple sospecha, da traslado. Piensen que las mujeres que sufren violencia de género son tan vulnerables como un menor o una menor que ha sido agredido. Y a partir de ahí seguro que sale solo. Muchísimas gracias. Explotamos los datos de atención primaria que hacía la pregunta a través de la Dirección General de Salud Pública y en esta mañana, a través de Isabel Barrena, le pasamos los datos. Nos vamos a poner delante de la mesa, sujetamos el protocolo para los gráficos y con eso finalizamos la rueda de prensa, si les parece.